Se están desarrollando en Montevideo a un año del Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades y, por ejemplo, se está tratando, porque comenzó ayer, lo que tiene que ver con las relaciones público-privado y derecho a la educación en América Latina, con invitados nacionales, pero también extranjeros. Y este va a ser uno de los temas centrales que vamos a abordar en estos momentos, a partir de este momento, con dos invitados también que ya saludamos y agradecemos. Estamos hablando de Pablo Martínez, quien es coordinador del observatorio. Pablo, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Pilar. Muy agradecido a ustedes por la invitación. Bien. Y Víctor Orellana, que lo habíamos presentado antes también, sociólogo chileno, que bueno, vino a presentar justamente el modelo de educación chileno. También un gusto y gracias por estar. Muchas gracias, para mí un gusto estar con ustedes. Bien. Primera vez en Uruguay, perdón. No. Primera vez en Montevideo, en Uruguay, y maravillado por su ciudad. ¿Cómo lo han tratado? Aparte tuvo días lindos ya de arranque. Perfecto, perfecto. Sí. Mira, muy a gusto y muy bonita ciudad. Eso es muy importante. Para ponernos en contexto, Víctor sabrá, pero bueno, estamos en el medio de un proceso de transformación educativa que desde el observatorio se ha señalado como que se basa o mira mucho el modelo chileno. Para empezar por ahí, ¿no? Sí, ¿Esto es así? ¿Ustedes lo ven así? Sin duda, este es un largo proceso, de quienes están llevando adelante la transformación educativa de venir mirando el modelo chileno, ¿no? Ya desde el año 95, el actual ministro de Educación, Pablo da Silveira, en un libro que ha sido muy leído en el país, que se llama justamente La Segunda Reforma, ¿por qué necesitamos una educación post-bareliana?, viene planteando la necesidad de mirar hacia Chile para introducir las transformaciones que entiende, y eso ahora lo ha tomado toda la coalición gobernante a partir de su programa de gobierno, deberían introducirse en el país. Por lo cual, esto sin duda es así. Bueno, en la reciente campaña electoral, Ernesto Talvi, ustedes recordarán, insistió mucho con esta idea del pequeño país modelo y con esta idea de mirar permanentemente hacia Chile. Y lo que nosotros venimos apreciando es que, bueno, justamente el proceso en curso en cuanto, por ejemplo, a las relaciones entre lo público y lo privado y las formas de entender el derecho a la educación, viene tomando muy en cuenta, digamos, el proceso chileno. Por eso a nosotros también nos ha parecido muy interesante, muy importante poder contar con la participación de Víctor en el seminario, que Víctor viene estudiando sistemáticamente estos procesos en Chile desde hace muchos años, poder conocer más de cerca esta caracterización del modelo y entender también un poco más algunos de los planteos que se están haciendo aquí. Y en ese marco, Víctor, digamos que Chile, esta película ya la vio de alguna manera. ¿Cómo le fue? Sí, mira, nosotros esta película la vimos, la sufrimos y francamente Chile es un país laboratorio, se hace un experimento y se entrega la educación a mecanismos de mercado con la promesa de que eso nos va a hacer una educación más justa, de mejor calidad. Es decir, vamos a avanzar en justicia y vamos a avanzar en términos técnicos, en términos pedagógicos. Pero la evidencia acumulada, la experiencia de la sociedad chilena, no solo el debate internacional, el debate de quienes han estudiado, también la experiencia de la propia sociedad lleva a decir que, primero, esas dos cosas no ocurrieron. Nosotros tenemos una educación altamente segregada y yo diría cada vez más segregada. Es decir, no hay un lugar en que las distintas personas de distintos sectores sociales puedan compartir, sino que cada sector de la sociedad tiene su educación y eso cada vez se separa más y eso contribuye a fracturas sociales. Y además, en términos de calidad, no podemos decir que el modelo chileno haya, mostrado un camino en términos de calidad. Pero no solo eso, o sea, no cumplimos las promesas, pero además, esto generó un tremendo problema para la sociedad en términos de endeudamiento de los jóvenes. Tenemos 1 millón de jóvenes endeudados con créditos por la educación superior que no se pueden pagar. Y hoy día eso es un tremendo problema. Hoy día tenemos un tremendo agobio docente, tenemos un tremendo problema de ausentismo escolar, mucho más grave el que se da a nivel general producto de lo que fue la pandemia. Tenemos un problema de que ya la gente no quiere ser profesor ni profesora. Entonces no resolvimos las promesas en justicia, no resolvimos las promesas en calidad y además tenemos un tremendo problema y una herida social en torno a la educación. Entonces yo trataría de decir
quien está revisando las recetas chilenas que lo piense 2 veces. Claro, pero si pudieras esquematizar, sé que es medio difícil, pero digo, pensando en la gente que no conoce el modelo chileno, tú hablaste un poco de las consecuencias. ¿Cómo podrías diferenciarlo, por ejemplo, del que nosotros conocemos mira, acá? A ver, primero, ustedes tienen un sistema público y gratuito. Nosotros recién, hace unos, diría, 4 o 5 años, estamos empezando a construir un sistema gratuito. Hasta hace poco tiempo había que pagar y la gente pagaba por educación primaria. Pero eso en la universitaria. No, en la educación primaria pagaba. También en primaria. También. Porque tienes un sistema que se llama particular subvencionado, donde hay muchas escuelas privadas subvencionadas por el Estado, pero que además tú tienes que pagar un copago que se llama. Entonces, pagas la primaria, pagas la secundaria, pagas la universitaria, te tienes que endeudar. Primero es ese aspecto. Entonces, la mayor cantidad de la matrícula en educación en Chile está en el sector privado. El Estado, en lugar de poner sus recursos en la educación pública, los coloca a disposición a través de subsidios en la educación privada, bajo esta idea que los privados hacen mejor las cosas que el Estado, que no siempre es así. No siempre es así. Entonces, ahora, lo bueno que tenga la educación chilena en general tiene que ver con su profesorado, que tiene mucho aguante, que se sacrifica mucho, pero que a veces termina trabajando contrapelo de este modelo. Es decir, tenemos una educación fundamentalmente privatizada y que genera mucho costo. Y luego, eso nos genera el siguiente problema, que cuando queremos avanzar hacia gratuidad, la gratuidad tiene que ser pagando la ganancia y el subsidio al privado que está ahí, digamos. Entonces, más bien, tenemos una especie de como educación secuestrada por intereses empresariales, incluso transnacionales. Mira, para hacerte una imagen, una transnacional tenía más matrícula en Chile que las universidades del Estado de Chile. Entonces, un poco problemático eso. Y en el caso de Uruguay apunta a eso porque en principio, no estaría en discusión la educación pública. Bueno, nosotros lo que planteamos es que lo que está en disputa en este momento es la educación pública. ¿En base a que...? Esto fue una gran discusión por ejemplo, en la previa al referéndum sobre la LUC, ¿no? Muchos de nosotros manifestábamos, hay elementos que tienden a la privatización educativa en la LUC, ¿no? Se nos respondía que esto era mentira, que estábamos faltando a la verdad, que no había ningún elemento en este sentido, ¿no? Bueno, ha pasado algún tiempo y uno ya puede señalar, por ejemplo, claramente 2 ejemplos. En el caso de la formación docente, de la formación en educación, ya anunció el ministro Da Silveira la disposición de un fondo de $4 millones para el año 2023 para financiar becas a estudiantes de formación docente que estén haciendo sus carreras en institutos privados, en institutos universitarios, los cuales hoy por hoy son todos privados. En paralelo, se está generando un sistema para acreditar el carácter universitario a los institutos públicos, los cuales algunos podrán acreditar y otros no, porque hay una serie de parámetros de calidad que van en ese sentido. Estamos hablando del IPA y el SER, y los SER. Los SER, los institutos de formación docente en todo el país, ¿no? Son más de 30 centros en todo el país. El camino hacia el cual vamos es que uno puede pensar que algunos de esos centros van a ser acreditados como universitarios y otros no, por los requerimientos académicos y de personal docente que se plantean. Entonces, nosotros vemos en el futuro muy próximo un escenario en el cual, en el campo de la formación docente, la discusión ya no va a ser si el centro es público o es privado. La discusión va a ser, ¿es terciario o es universitario? Claro. Si es universitario, tiene becas provistas por el Ministerio de Educación, lo cual es un estímulo a ese proceso de universitarización. Sí. Esa palabra, de volverse universidad, universitarización. Entonces, ese camino, digamos, nos lleva a un modelo en el cual progresivamente el financiamiento de la educación va pasando a través de financiar la demanda, en este caso a través de las becas. Ahora, el ministro viene anunciando hace muchísimo tiempo su idea de ir hacia un sistema de vouchers. Esto parece ser un primer paso. Digamos, que nos pone en línea. Unos bonos donde uno elige a qué centro educativo ir. Exactamente, ¿no? El estudiante, la familia recibe este bono. En este momento no se está hablando de vouchers, se habla de becas a los estudiantes.
Ahora, si uno sigue lo que ha sido la fundamentación de este proceso, claramente apunta hacia ese lugar, porque es lo que se ha venido insistiendo hace más de 20 años. ¿Y cómo repercutiría eso en el sistema educativo uruguayo? Más allá de la polémica que se ha generado ahora, ¿no?, con esta presentación de una transformación educativa que el gobierno pretende implementar el año que viene. Claro, impacta en esta cuestión. Ya la centralidad de la discusión no va por el carácter público de la educación, sino que en este caso va por este otro corte, terciario o universitario, donde el gobierno destinaría recursos a financiar la educación privada, ¿sí? Este es un gran efecto. Si a esto lo ponemos en línea con un proyecto que está en discusión en la Cámara de Representantes, que es el proyecto del diputado Diego Echeverría, de Maldonado, sobre instituciones de enseñanza terciarias del exterior del país, donde lo que se plantea es básicamente levantar todas las barreras existentes para que universidades privadas y centros terciarios del exterior se puedan radicar en Uruguay. El escenario que uno ve que se va armando es financiamiento hacia educación privada, pero además apertura indiscriminada de las fronteras a instituciones terciarias universitarias del exterior, claro, que inclusive dice el proyecto del diputado que podrán tener carácter lucrativo. Ajá. Cosa que lo aclara ya en el proyecto. Se aclara en el proyecto, sí, porque está sustentado en la idea de libertad de enseñanza, que también en el caso chileno ha sido una bandera muy llevada adelante. Entonces, como hay libertad de enseñanza, hay libertad de generar empresas que se dediquen a la enseñanza. Lo cual, hoy por hoy, en el ámbito terciario en nuestro país, esto no existe, no está habilitado. Yo voy a poner igual dos cifras sobre la mesa. Uno tiene que ver con las desigualdades, por ejemplo, en el egreso universitario, en el caso de Uruguay, que es bastante bajo, a diferencia de Chile, que es bastante de los más altos de la región, ¿no?, de América Latina. Ahí me tiene que corregir Víctor si me equivoco. Pero eso por un lado como para poner distintas cuestiones, ¿no? Y después lo otro que me llamó la atención, hoy venía escuchando que aumentó 36% de la desvinculación, por ejemplo, en UTU, de estudiantes de tercer año de liceo aproximadamente. Pero me sorprendió un dato que en Chile también hay una alta... no sé si deserción es la palabra, pero ausentismo escolar. Así es. Me llamaron la atención estos datos. ¿Qué me puede decir en el caso chileno? Porque en el caso uruguayo ya lo tenemos más conocido. Mira... No solucionó eso, digamos. Claro, a eso es lo que te quiero decir. Mira, acá pueden haber problemas en los sistemas educativos del mundo. Pueden haber problemas. La pregunta es si esos problemas se resuelven con más democracia o con mercado. El presidente Boric tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, si la democracia tiene problemas, se resuelven con más democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hubo unas recetas de mercado que permitieron muchas cosas, pero que nos terminaron envolviendo en problemas que ni siquiera ellos mismos previeron. Ni siquiera ellos mismos previeron. Entonces, por ejemplo, el gran logro del mercado en Chile fue construir coberturas universales. Y perfecto, el mercado recibió estímulos, se construyeron con recursos públicos, cuando entregados. ¿Te referís a coberturas universales? ¿A qué te referís? Creo que toda la gente de la edad de estudiar un determinado grado está estudiando. Bien. Chile le llegó a coberturas universales en educación superior, media, todos los niveles. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pero es que esa cobertura no era sustantiva. Entonces era débil en términos de, no estaba enraizado en procesos más sustantivos educativos. Entonces, ante una dificultad como la pandemia y ante distintas dificultades que tiene el sistema educativo chileno hoy, se nos está empezando a caer eso y estamos perdiendo matrícula. Estamos perdiendo jóvenes. Muchas familias no quieren ir a la escuela porque la escuela es un lugar de agobio, es un lugar que carece de sentido. No hay, por ejemplo, aseguradas condiciones, por ejemplo, a veces de transporte para acceder a la escuela. Tenemos un montón de problemas. Entonces, yo diría que la crisis del mercado educativo chileno a esta altura, producto del ausentismo, por ejemplo, tanto de muchos profesores que tienen que tener licencias médicas porque no pueden llevar adelante la tremenda carga laboral que es hoy día la educación, el agobio que te genera, una tremenda precarización laboral. Ya no solo tenemos una crisis de legitimidad, no es que la educación esté mal vista, hace décadas que viene siendo objeto de crítica. Tenemos una crisis de funcionamiento. Ya estamos con dificultades de funcionar. Entonces, yo lo que podría plantear respecto al debate que se tiene en América Latina
es que si la educación pública tiene posibilidades de mejora, es profundizando su carácter público. Y que había que pensárselo 2, 3, 4 veces antes de ver recetas, porque yo estos discursos que estoy escuchando acá también se escucharon en Chile. También se escucharon, en el sentido, por ejemplo, de no es tan importante si es pública o es privada, lo importante es que tenga calidad, son otras particiones las relevantes, no es tan importante si es pública o privada, no importa el color del gato si caza ratones, estas son expresiones de parlamentarios, ¿no? No importa el color del gato si caza ratones, y todo eso nos lleva a lugares bastante complicados, y yo, pucha, considerando la tremenda tradición que tiene Uruguay en términos de educación pública, por ahí si hay algún problema, más bien es profundizando la educación pública, profundizando su carácter público, que se pueden enfrentar. Los países que tienen alto grado de logro educativo, que tienen sociedades más cohesionadas, más democráticas, siempre han apostado por la educación pública. Las claves serían fortalecer el Estado, digamos, en este caso. Fortalecer la educación pública y ponerla a mirar hacia adelante. La educación pública es un proyecto que no está completado todavía a nivel, yo diría, mundial. Tenemos problemas, por ejemplo, el terraplanismo. Tenemos miles de personas en el mundo que creen que la Tierra es plana. Sí. Ese es un tremendo desafío que nos obliga a repensar y a profundizar la educación pública, no echar pie atrás. La educación pública tiene logros enormes en el mundo en el siglo XX, pero hay que ver qué logros va a tener en el siglo XXI y en el siglo XXII. Pero eso es profundizar su carácter público y entender la larga tradición de países como este y otros como distintas, digamos, pasos adelante que se dieron en su momento. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Víctor, estuviste en el seminario de ayer haciendo tu ponencia, pero ¿cómo se ve esta transformación educativa desde fuera de fronteras? ¿Qué es lo que te ha llegado? Más allá de todo lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que te queda en limpio? ¿Qué sacás en limpio? Lo hemos conversado. Yo creo que es parte de un libreto, que lleva a introducir en la educación elementos que se sacan, entre comillas, de otras industrias o de otros aspectos productivos. Con la idea de dinamizar la educación. Entonces, ese es el siguiente esquema. La educación pública tiene problemas, tenemos que dinamizar, tenemos que traer aire, y se copian algunos elementos de otras partes. No siempre se dice cuál es el final de la película, ¿no? Y se parte, y yo tengo después de ver, hacer los análisis, ver los textos, yo creo que lo que se está planteando acá es parte de ese libreto. Y yo tengo la impresión, como nosotros ya vivimos esa película, claro, y la sufrimos, que hay que pensárselo 2 veces. Hay que pensárselo 2 veces porque a veces, como dice un viejo refrán, ¿no? Si te dicen tú estás enfermo, a veces el remedio es peor que la enfermedad y te hace tener muchas nuevas enfermedades. En Chile hubo un estallido social. 2019. Y fíjate que hay un estudio que señala que el grueso de las personas que estaban en la Plaza de la Dignidad, que estábamos, yo todavía muchas veces, eran deudores de créditos de educación superior. Claro. Yo, tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntar lo siguiente, y capaz que también más enfocado a Pablo. La educación es un derecho humano y que además históricamente y con la experiencia se ha visto que además es un gran aporte a lo que es la reducción en general de desigualdades, de pobreza, achicabrechas, con la mirada, con el enriquecimiento además de los expertos que están en estos momentos en Montevideo. ¿Crees que estamos caminando hacia esos pasos con esta transformación que se quiere implementar? Yo creo que muy difícilmente ese camino que estamos transitando en este momento nos pueda llevar a profundizar procesos que ubiquen a la educación en ese lugar de promoción de la igualdad social y de avanzar en este sentido, por 2 grandes elementos, ¿no? Uno tiene que ver con los contenidos, que mucho tiene que ver con lo cual ya estaba planteando Víctor. Estamos de algún modo afectando la lógica misma de la educación pública, estamos introduciendo elementos que van en contra de esta tradición, que no es necesario defender la tradición simplemente por ser tradición, sino porque efectivamente es un proyecto democratizador. Nos estamos teniendo elementos que están yendo en contra de eso. Pero además por la forma, también, no solo, pero también por la forma. Si uno no tiene una participación amplia del conjunto de los interesados en el tema, no hay cambio posible en educación. Bien. Hoy es 10 de noviembre. Sí. En teoría hoy, ya había dicho el presidente de Cohesión, Robert Silva, que va a poner las cartas sobre la mesa para conocer a fondo lo que es los ejes de la transformación. Sí, parece un poco tarde, ¿no? Pensando en la evolución de los años electivos, en el comienzo del próximo año electivo. Parece que hay un apuro en este sentido. En educación los apuros nunca
nunca llevan a buenos resultados. Bien, 6:30 hay una Mesa mesa abierta a todo público para quienes quieran, bueno, conocer de cerca los planteos de Argentina, Brasil, Chile y ni que hablar Uruguay. Exactamente, 18 horas, salón de actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Magallanes y Uruguay. Vamos a estar compartiendo con Víctor la experiencia de Chile, con la profesora Vera Peroni la experiencia de Brasil, que también es muy interesante y el contexto en el que está, con las colegas Susana Bior y Laura Rodríguez, la experiencia argentina, que también tiene su interés para nosotros. Pablo Martínez, Víctor Orellana, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros